definen desde la conciencia. Otras pueden ser sentimentales, lo que a mí me toca, lo que me da más sentimiento. Otras pueden ser en claves de promesa, que son las que nos interesan. Lo que Jesús puede hacer. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la pregunta de todo aquel que se encuentra con el Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Maestro, que vea. Maestro, que mi hijo está no sé cuánto. Maestro, que pasa no sé qué, que no tienen para comer. ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es la pregunta de fondo que nosotros estamos llamados a intentar que surja en el interior de la persona. Si nos acercamos a la experiencia bíblica, y seguro que ahí han aparecido en lo que vosotros habéis estado haciendo, aparecen distintos nombres con los que son llamados, con los que se llama el Mesías, se llama Jesús. Y siempre resalta, como ven ustedes, la relación con Dios. Relación con Dios, con el Padre y con la misión. Por tanto, es siempre una experiencia trinitaria, porque si hablamos de misión, hablamos del Espíritu Santo. Es siempre una experiencia trinitaria, no es personal, no es mía, es de comunión, es de comunidad, es de iglesia. La experiencia trinitaria. Aparecen algunos. Jesús, que ya saben ustedes que significa Salvador, el Emmanuel, que es el nombre más bonito, Dios con nosotros, Hijo de Dios, la relación, el Filios, la filiación divina, Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre es que hay una relación única, distinta, singular con Dios. Mesías, que es el ungido, profeta, que anuncia el reino, o también maestro, que es la que nosotros nos vamos a centrar. Como la pregunta de fondo es ¿quién es Jesús? Podríamos nosotros dar algunos matices para esa definición. No sé si la conferencia tendrá nivel, pero desde luego el reportaje gráfico que nos vamos a llevar, desde luego es increíblemente amplio y diverso, ¿eh? Con lo cual hay que tener cuidado de no decir barbaridades, porque además usa el vídeo también y te lo graba todo. Algunos matices si nos fuéramos a adentrar en la vida de Jesús, antes de meternos en la referencia a ese apartado de maestros. Algunos matices que serían importantes. La primera es que viene a su casa, pero los suyos no lo acogen. Lo dice Juan. El Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, refiere la Gaudium et Spes, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Viene a su casa, pero no lo conocemos. Se ha hecho carne, vive entre nosotros. Trabaja con manos de hombre, piensa, obra, ama, nace como nosotros. Matiz fundamental. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace singular al cristianismo. Esto es lo que hace singular al cristianismo. La encarnación, el misterio de la encarnación. Dice el profeta Isaías, anunciando quién será Jesucristo. Creció ante el Señor como un retoño. No se apartó de Dios. Como raíz en tierra árida. No había en él belleza ni esplendor. Su aspecto no era atractivo. Piensen en el crucificado. Despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Como alguien a quien no se puede mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Matiz fundamental para que no se nos olvide lo que el mundo sigue pensando de Jesucristo. Lo estiman en nada, se le desprecia, no merece ser mirado, es despreciado y rechazado. No solo la figura de Cristo, sino el sufrimiento y la realidad de sufrimiento que existe en la vida del ser humano. Evidentemente no es nuestro trabajo de esta mañana, porque habéis estado trabajando en otros matices y lo trabajaréis más adelante. Sí vamos a ver nosotros, algunos aspectos que son fundamentales, que no olvidemos nosotros, es que es un hombre singular, tener clara la personalidad de Jesús, que es
es amigo fiel, y seguro que han aparecido, y por eso he puesto ahí esos 5 conceptos que han aparecido en vuestro acróstico. Es el primogénito, el que ama primero, el que toma la iniciativa, el que nos da a conocer quién es el Padre, y sobre todo es el Kyrios, el Señor. Es fundamental. Dicho estos matices sobre la figura de Jesucristo, que además nos apasiona, nos enamora, nos hace que estemos en esta mañana aquí metidos, vamos a adentrarnos nosotros en lo que la palabra dice sobre este aspecto de Jesús como maestro, Jesús como aquel que nos enseña. Dentro de las fuentes cristianas nos referimos de modo más detallado al Nuevo Testamento, especialmente a los Evangelios, que son los que recogen y contienen mayor riqueza de los datos que vamos a utilizar. Recuerden que el Nuevo Testamento no es un libro de historia, eso no significa que sea mentira, ni significa que no sea histórico. Significa que no quiere simplemente redactar una historia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, según el concepto moderno de la palabra. Sí, evidentemente, según el concepto de hace 2000 años, pero no según el concepto moderno de la palabra. Es un conjunto de libros que contiene el anuncio de la fe. Tiene datos históricos, es efectivamente así, pero lo más importante es la fe y la conversión. ¿Cómo se usan los datos históricos? Para corroborar la experiencia de la fe. Por tanto, es un libro con intención. Es como cuando alguna gente te dice, mire usted, no se tardan 40 años en ir de Egipto a Tierra Santa, Palestina, andando. Claro, 40 años no se tarda menos. Pero 40 años se tarda para aprender a ser libres. Es el objetivo del desierto. No solo huir de la esclavitud, sino aprender a ser libres. Porque la experiencia de la libertad no es una experiencia de derechos. Yo tengo derecho a... Tú puedes vivir en un país de derechos y ser la persona más esclava del mundo. De tus afectos, de las cosas, del dinero, de la apariencia, bueno, podríamos decir muchas. 40 años para aprender a ser libre, claro. Por eso recuerden que es un libro que utiliza conceptos históricos, datos históricos, para corroborar la experiencia de la fe. En cuanto a los evangelios, recordamos lo que la Iglesia enseña en la Constitución de Verbum. En el número 19 dice así: la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha mantenido y mantiene que los 4 evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, transmiten fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo, dicen los Hechos. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y hecho, con aquel mayor conocimiento de que ellos gozaban, ilustrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras, o desarrollándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo en fin la forma de anuncio, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron, pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdo, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Bueno, es fundamental, por tanto, esta realidad. Los 4 evangelios contienen una información amplia y documentada sobre Jesús. Pueden considerarse auténticas biografías, siempre y cuando tengamos en cuenta que las biografías antiguas no son iguales que las modernas. Vamos a meternos nosotros en los datos que el Evangelio nos da. Recuerden que los autores de estos escritos buscan mostrar el significado de las acciones y las palabras de Jesús. Les importa muy poco la exactitud cronológica y material de los hechos narrados. Por eso los evangelios transmiten hechos y significado. Hechos y significado. ¿Cómo aparece Jesús en los evangelios? Vamos a meternos en ellos. Los 4 evangelios vamos a encontrar títulos dados a Jesucristo fundamentados en la Sagrada Escritura, con una riqueza grande. Y ahí se le reconoce como maestro.
En los evangelios se le llama maestro en unas 60 oportunidades. Y los términos que el Nuevo Testamento utiliza para referirse a Jesús como maestro son epístates, es decir, el que está por encima. Al maestro, cuando se refiere a Jesús, se refiere como el que está por encima, que es la traducción griega de rabí, que esa palabra sí nos puede sonar en el Evangelio de Lucas. Y esta expresión, el que está por encima del rabí, aparece, lo tienen ahí en la pizarra, en el Evangelio de San Lucas, en algunos versículos que les pongo yo ahí. Maestro, hemos trabajado toda la noche, mira cómo estamos en esta situación vital y no hemos sacado nada. Pero, como tú eres el que está por encima, echaremos las redes. Es ese sentido. Los discípulos se acercaron y le despertaron diciéndole: tú que estás por encima, rabí, epístates, nos hundimos. Y se calma la tempestad exterior, la tempestad interior. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. ¿Hasta dónde